Taiwán es un país ubicado en el este de Asia, más concretamente frente a las costas de China, y su principal característica es ser uno de los lugares más irrelevantes del mundo. De partida es pequeño, 77 veces más que Argentina, 45 veces más que Perú, 5 veces más que Uruguay, y 3 veces más que Taiwán. En habitantes supera con mucho esfuerzo a Chile, el cual es apenas el 65º país más poblado del mundo. En sueldos no alcanzan ni a la mitad de los estadounidenses, y si no fuera porque el Winnie the Pooh amenaza con invadir esta isla y acabar con la raza humana cada 5 minutos, estoy bastante seguro de que nadie en el mundo la conocería. ¿O no? Y es que si tuviera que comparar a esta nación con un objeto de la vida cotidiana de Latinoamérica, diría que Taiwán es un barco de narcotraficante, pues aunque en la superficie pareciera no ser nada del otro mundo, por debajo tiene 27 toneladas de coca, y es precisamente por eso que hoy les hablaré sobre Taiwán, de cómo se formó este curioso país, de por qué según ellos su territorio debería ser 372 veces más grande, las revolucionarias políticas que le permitieron alcanzar la riqueza, y por qué el narcobarco es probablemente una de las 10 naciones más importantes de todo el mundo. A principios del siglo XX China era bastante diferente a la que conocemos hoy en día. De partida, económicamente hablando, no se estaban comiendo al mundo. De hecho, era posiblemente uno de los peores sitios para vivir en todo el globo. No tenían fábricas modernas de ningún tipo, carecían totalmente de ferrocarriles propios, sus habitantes tenían ingresos similares e incluso inferiores a las colonias europeas en África. Su población no estaba educada en ingeniería, mecánica, o cualquier otra profesión que dé dinero. Normalmente en este punto me deprimiría por no tener plata, pero estoy estudiando administración pública y sé que me voy a forrar con el presupuesto de las viviendas sociales. De hecho, el 80% de su población no sabía leer o escribir, cifra que en el caso de las aldeas más remotas llegaba hasta el preocupante 95%. Sergio, ayuda, yo tampoco puedo leer eso. Es porque está en chino, imbécil. A lo anterior súmale la pérdida de importantes territorios, dentro de los cuales se incluía la isla de Taiwán a manos de los japoneses, y obtienes las condiciones ideales para la caída de la dinastía Qin, y el ascenso de la República China, la cual luego de ser estable por medio nanosegundo se sumió en una guerra civil que enfrentó al gobierno central contra la facción comunista liderada por Mao Zedong, y la cual se puede resumir en algo así. Afortunadamente los de la República China eran más testarudos que mi amigo Fernando. ¿Cuál era ese? El que quería jugar a la ruleta rusa a pesar de que le dije que era una mala idea. ¿Y qué le pasó? Le entró por un oído y le salió por el otro, por lo que cuando en diciembre de 1949 la derrota se hizo evidente, estos decidieron tomar sus armas, soldados, ahorros, intelectuales, campesinos, ponerlos en su maleta, y evacuar a la isla de Taiwán recién recuperada de los japoneses tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Imaginen cómo iban de apretados, desde la cual comenzaron a prepararse para lanzar un nuevo ataque contra los comunistas y reclamar lo que legítimamente era suyo, pero en lo que lamentablemente demostraron ser tan malos como cuando la persona imaginaria creada para este video intentó ser comediante. Sergio, acaban de entrar a robarnos, ¿sí? ¿Y qué se llevaron? Todas las sillas. ¿Las sillas? Sí, no sabes cómo me siento. Al llegar al nuevo territorio, los líderes de la República China dijeron: y tenían razón, la vida es un instante perpetuo en donde cada paso define la eternidad que llevamos dentro. Ahora, hablando en serio, el país estaba a punto de colapsar. Y no solo porque, a pesar de que durante el período de dominio japonés hubo un tímido intento de desarrollar la economía local, esta isla seguía siendo principalmente rural y la economía dependía de las plantaciones de arroz, té y azúcar.
sino por otros varios motivos, como el minúsculo tamaño de la isla, la falta de prácticamente todos los recursos naturales importantes, escasez de alimentos, la llegada a un sitio en donde a duras penas se superaba los 6 millones de habitantes de nada más y nada menos que 2 millones de refugiados, los cuales arribaron en masa en cuestión de semanas, y que en su mayoría no tenían un trabajo real y ni siquiera sabían cómo se produce la electricidad. ¿Y tú sabes? Sé cómo alterar los números del presupuesto de las viviendas sociales te sirve. La infraestructura se había destruido casi por completo en la Segunda Guerra Mundial, su industria exportadora de plantitas colapsó debido a la falta de acceso al mercado japonés, del cual dependían desde la era colonial, y estaban sufriendo un serio caso de hiperinflación. Quiero un chicle. Tampoco podemos olvidar el hecho de que como los militares veían a Taiwán como un refugio temporal, y estaban convencidos de que podrían reclamar el resto de China, el dinero de la nación se destinaba a mantener el desproporcionadamente numeroso ejército y comprar armas, en lugar de invertir en el desarrollo económico de la isla, que el nuevo régimen de Chiang Kai-shek por miedo a un levantamiento comunista declaró la ley marcial, reprimió a la población, suspendió libertades individuales, y pospuso el retorno de la democracia hasta que lograran ganar la guerra civil. Ni los conflictos con los chinos nacidos en Taiwán, quienes se sentían invadidos por los refugiados y estaban convencidos de que vivían en uno de los peores lugares del mundo. Lo cual, para ser justos, era bastante probable. Fuera, son unos ladrones. Y a ese que le pasa, los japoneses nos obligaron a aprender su idioma y algunos lo siguen usando. Bueno, entiendo que a los chinos nativos de la isla no les haga ninguna gracia que unos inmigrantes ocupemos todos los puestos de trabajo en la administración, y que nos opriman, y que los oprima, pero deben recordar algo. Que ningún inmigrante es ilegal, no, que gasto 70 examillones de dólares en armas al año. Para solucionar esta terrible situación, a principios de los años 50, los dirigentes de la isla decidieron llevar a cabo una reforma que pronto se transformó en el primer paso en su camino a la prosperidad. La reforma agraria. ¿Reforma agraria? Sí, cuando el gobierno expropia las parcelas de los grandes terratenientes, lo cual en el caso de Taiwán se limitó a aquellas propiedades superiores a los 7,7 acres, para luego redistribuirlas a la población más vulnerable del país. Y si te suena a comunismo es porque sí, soy bastante clasista. Digo sí, la reforma agraria se suele relacionar a esta ideología, pese a lo cual irónicamente fue clave para la construcción de una economía capitalista moderna en este pequeño pueblo de Asia. Primero porque a diferencia de lo sucedido en la China, a los aristócratas narcobarqueños se les otorgó una compensación por la expropiación de sus tierras, las cuales como las arcas del gobierno estaban más vacías que el presupuesto de las viviendas sociales en los próximos meses, consistieron en su mayoría de acciones, en las pocas fábricas confiscadas a los japoneses tras la Segunda Guerra Mundial. Haciendo que la clase terrateniente deje atrás su tranquila vida en el campo, para migrar a las ciudades a operar sus nuevas fábricas, y comenzar a emprender negocios ligados a la industria manufacturera. Mientras que los campesinos por su parte lograron ver los beneficios de su trabajo, y dejar de pagar cantidades excesivas por el arriendo de tierras, el cual normalmente ascendía a la mitad de la cosecha. Eres mi ídolo Chiang Kai-shek, embarázame Chiang Kai-shek. Pero si yo solo lo hice porque necesitaba el apoyo político de los campesinos. Ahora a trabajar. Gracias a esta política, 800.000 campesinos pudieron comenzar a ahorrar, invertir, tener un mayor consumo, otorgarle una mejor educación a sus hijos, lo cual será más importante en el futuro, y comprar tickets para ver la sesión de stand-up comedy de la persona imaginaria creada para este video. El otro día un sujeto se encontró con un puente que solo soportaba 2 toneladas. Su auto Mercedes pesaba 1900 kilos, y el conductor unos 100. Por lo que el conductor pasó primero, y cuando estuvo en el otro lado del puente dijo Mercedes, Benz. Y yo haciéndole promoción.
Tras el éxito de la reforma agraria, el gobierno comenzó a centrar todos sus esfuerzos en la industrialización de la isla, lo cual intentó lograr mediante la implementación de un modelo de industrialización por sustitución de importaciones, el cual básicamente consistía en fomentar la industria nacional, y romperle las piernas en impuestos a los productos extranjeros, de modo que las empresas locales tengan éxito en el mercado local. Es como lo que hacen los prestamistas del barrio. Es parecido, solo que el narcobarco no los golpeaba con un bate hasta darle vuelta a las rodillas. Como se podrán imaginar, el plan se apoyaba sobre todo en la agricultura y la reforma agraria, la cual, como ya mencionamos previamente, le dio a los granjeros la oportunidad de invertir en sus negocios, ya saben, fertilizantes, herramientas de calidad, y otros insumos producidos por las fábricas locales manejadas por los antiguos terratenientes. ¿Qué les puedo decir? Los beneficios de una población dispuesta a ayudar a sus compatriotas. ¡Qué caro! ¡Carísimo! 高いです。 ¿El resultado? Un éxito total. Gracias a la inversión en insumos, los granjeros podían producir más, lo que les permitía exportar más productos. Esto les generaba más dinero para invertir, lo que a su vez impulsaba las ventas de las fábricas. Por desgracia, el ciclo virtuoso no duró para siempre. Después de todo, el modelo tenía un pequeño pero significativo fallo: basaba el crecimiento de la industria en el minúsculo mercado local, lo que a largo plazo le supuso un techo a su crecimiento. Debido a esto, desde la mitad de la década de los 50 el gobierno cambió de enfoque, centrándose no en el mercado interno, sino en las exportaciones. Lo cual suena como una solución bastante obvia, sí, pero a decir verdad, en nuestra región a nadie se le ocurrió cuando nos enfrentamos a crisis similares con el modelo Easy. Ahora, si se preguntan cómo unos maulas analfabetas iban a competir contra los titanes industriales europeos y norteamericanos, escuchen con atención. ¿Fondos? ¿Qué fondos? Nunca nos llegó dinero porque el gobierno no se preocupa de su población. Perdón, eso era para más tarde. El primer paso para superar el maulismo fue sacarle partido a su población, y es que al ser más pobres que carnicero en Semana Santa, las empresas locales pudieron compensar su falta de tecnología y maquinaria ofreciendo sueldos más bajos que los requisitos para ingresar a una universidad privada, y así bajar el precio de sus productos a mínimos históricos. Les vamos a pagar $3 al año, genial, es el doble de lo que gano. 俺は金持ちです。 El segundo paso para desarrollar la industria local más allá de la exportación de juguetes, textiles y bienes de consumo malos pero baratos, porque sí, al igual que la China no China comenzó vendiendo basura, fue aprovecharse del éxito de Japón y los Estados Unidos, dos naciones a las que económicamente les estaba yendo espectacular, lo cual sí, tuvo algunos pequeñísimos beneficios como mejoras en los estándares de vida de sus ciudadanos, pero tristemente también provocó un aumento en los sueldos de los viles trabajadores, oportunidad que aprovecharon los narcobarqueños para realizar joint ventures, o colaboraciones con empresas extranjeras en la cual ellos harían la parte más sencilla del trabajo, y obtendrían la tan necesaria transferencia tecnológica. El tercer y último paso fue la colaboración entre el Estado y las empresas privadas, ya saben, la exención de impuestos a las empresas que se dedicaban a la exportación, el establecimiento de zonas dedicadas a las empresas que vendían productos en el extranjero, la eliminación de impuestos a las materias primas que necesitaban las fábricas locales, y la concesión de préstamos baratos. ¿Como los prestamistas del barrio? Sí, pero el gobierno no secuestraba a tu esposa si algo salía mal gracias al impulso inicial del sector agrícola, el buen uso de sus ventajas competitivas, la colaboración con empresas extranjeras, el éxito en taquilla de Shrek 2, y la cooperación entre el Estado y el sector privado. La economía del narcobarco logró salir del colapso inminente al que se enfrentó en los primeros años. Superar el estancamiento del modelo Easy y comenzar a salir de la pobreza. Pero Sergio,
Te estás olvidando de la educación. Es cierto, pido perdón por planear robarme los fondos de la nueva escuela y causar un retraso en su construcción, pero no me critiquen tanto, tampoco es como que quede mucho para 2040. Sergio, la corrupción es un tema serio, no deberías hacer chistes con eso. ¿Qué chistes? Y no me refería a la nueva escuela del barrio, sino a que gracias a la enorme inversión en educación, tanto por el gobierno como por la población de forma privada, a largo plazo las fábricas pudieron comenzar a manufacturar y exportar bienes más complejos y que dejaban más dinero, bienes como los barcos, televisores, productos petroquímicos y productos electrónicos. Ahora soy mecánico, yo ingeniero, y yo químico. ¿Puedes hablar chino? なんだそれ。 Lo cual, junto al plan de los 10 megaproyectos de construcción, un intento del gobierno de impulsar el crecimiento económico mediante el desarrollo de ferrocarriles, la construcción de carreteras, astilleros, puertos, aeropuertos, plantas de acero, refinerías de petróleo y una planta nuclear, le permitió al narcobarco no solo mantenerse en pie en la dura década de los 70, en la que se enfrentaron a la pérdida del reconocimiento internacional. Lo siento, pero jamás traicionaré mis ideales. El único gobierno legítimo de China es el que está en Taiwán. El Partido Comunista vulnera los derechos humanos. Dinero. La subida de precios de las materias primas y el oro negro por la crisis del petróleo, y la muerte del personaje de DreamWorks favorito de los niños. Bien, mi padre me nombró a mí, su éxito, como su sucesor. Sabía que me amaba. Pero sí te abandonó en la Unión Soviética como prisionero durante 12 años. Eso es cierto, pero ¿sabes qué cosa también es cierta? ¿Que en esos 12 años encontraste al amor de tu vida? No, que esto sigue siendo una dictadura. Sino que además, pudo seguir acelerando su crecimiento económico y dejar de ser un país prometedor pero pobre, para convertirse junto a Corea del Sur, Singapur y Hong Kong, en uno de los 4 tigres asiáticos. En la década de los 80, el mundo se sumergía en una danza de avances tecnológicos que sentarían las bases de la nueva era digital. Era un tiempo en que las computadoras personales, como el IBM PC, y el Apple Macintosh, emergían como faros de innovación, iluminando el camino hacia un futuro interconectado. Tú eres pobre, no tienes iPhone. Los primeros teléfonos móviles, aunque voluminosos, comenzaban a desdibujar las fronteras de la comunicación, transformando nuestras interacciones para siempre. Los cimientos de la World Wide Web se erigían, augurando un horizonte donde el Internet se volvería indispensable en nuestras vidas. Asimismo, la tecnología de los videojuegos avanzaba con fuerza, y consolas como el Nintendo Entertainment System revolucionaban el paisaje del entretenimiento, tejiendo un nuevo tapiz cultural que resonaría a lo largo de las generaciones. Pero lo más importante de todo, la persona imaginaria aún no era un pésimo comediante. ¿Qué hace el dios del trueno en una escuela? ¿Qué hace? Ser un mentor. Realmente apestas, aún estoy aprendiendo, pero si cada vez eres peor. El único chiste del que me reí fue el de la silla. Ese no fue un chiste. ¿Qué? Nos robaron todo, las mesas, las sillas, incluso tus figuritas de anime. No tengo figuritas de anime. Como sea, hice el cálculo, y necesitamos unos $3.000 para volver a comprar las cosas. Por eso me hice comediante. ¿Y cómo te ha ido? $300. Oye, en una semana y media no está nada mal. Debo $300.
Se lo tuve que pagar al dueño del bar para compensar por los clientes que se fueron. Sin embargo, los cambios no se limitaron a los grandes inventos, sino que también sucedieron en las vidas de las personas como Morris Chang, un intelectual chino que migró a los Estados Unidos a una temprana edad, y que logró alcanzar una exitosa carrera en el mundo de la tecnología, llegando incluso a convertirse en el vicepresidente de la prestigiosa compañía Texas Instruments. Sin embargo, a pesar de su exitosa vida, Chang no dejaba de pensar en su patria y en cómo, a pesar de los avances, sus hermanos aún no vivían una vida tan próspera como en los Estados Unidos, lo cual explica por qué, en cuanto el gobierno le ofreció un puesto en 1985, este no dudó en cruzar el Pacífico y sacar adelante su nación. Olvídenlo, no pienso volver a esa mugrosa isla, estoy bien en Gringolandia, Chang, estoy embarazada. Pero Sergio, ¿qué buscaba el gobierno? Básicamente querían que Chang fuera el Nick Fury chino y así conseguir el éxito en la industria de los microprocesadores. Microprocesadores son piezas más pequeñas que la historia futbolística de México, y que actúan como el cerebro de dispositivos como los televisores, computadoras, smartphones, autos. El marcapasos que mi tío ocupa desde que su esposa, a la que debe 21 meses de pensión alimenticia, se enteró que ya tiene trabajo, aviones, armas modernas, y en general casi todo lo electrónico. Así que volviendo con el narcobarco, Chang intentó recrear la primera de los Vengadores, solo que en vez de reclutar a actores ultra guapos, este juntó a los científicos más brillantes de la isla, para crear en 1987 a la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, una empresa privado estatal que se aprovecharía de una fantástica oportunidad de mercado. Oye, perdón que te interrumpa, pero tienes razón, es muy guapa Scarlett Johansson. Sí, Scarlett Johansson, y es que las nuevas empresas emergentes que crearon las innovaciones tecnológicas que mencioné al principio como Apple, no tenían ni los fondos ni las ganas de, además de crear sus productos y comercializarlos, ponerse ahora a fabricar los microprocesadores, por lo que la TSMC se pondría manos a la obra y se ofrecería a fabricar los chips de otras empresas. Como el niño que calcaba imágenes de Son Goku y después los vendía en la escuela. Sí, es algo parecido. TSMC no diseñaba chips, tampoco buscaba crear teléfonos, computadoras, o tamagotchis, porque te tuviste que morir, Sergio Jr., solo se dedicaban a fabricar los entre comillas cerebros que necesitaban las empresas tecnológicas para sus productos. ¿El resultado? Pues el nacimiento del narcobarco, ya que gracias a la enorme inversión en educación de años anteriores, la estrategia de centrarse solo en fabricar los microprocesadores, evitando así ser visto como una competencia por las compañías tecnológicas emergentes, la especialización de toda la isla en un único producto, y una inversión estatal equivalente a un porcentaje significativo del presupuesto del país en este plan, casi tanto de hecho como lo que conseguí robar de las viviendas sociales anotando el nombre de otro pringado. 待って、本当に無実です。妻と娘がいます。 Taiwán pudo superar a Europa, la China, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, y absolutamente todas las naciones del globo en la fabricación de microprocesadores, siendo los únicos en poder fabricar chips de 2 nanómetros, y producir anualmente 500 millones de piezas al año, o lo que es lo mismo, más de la mitad de lo que necesita el planeta Tierra en su totalidad. O sea que el estilo de vida moderno depende de una isla mugrienta de 20 millones de habitantes, exacto, pero no de cualquier isla mugrienta como mencioné al inicio del video. Después de todo estamos hablando del maestro de la subestimación, del país que a pesar de ser una dictadura durante la gran mayoría del siglo XX, desde que su éxito puso fin a la ley marcial y permitió las primeras elecciones libres a finales de la década de los 80, se ha convertido en la 10ª nación más democrática del mundo, del país que posee a TSMC, una empresa que no es conocida por el público en general, pero de la que literalmente dependen nuestras vidas, del país que a pesar de no tener un PIB per cápita de otro mundo, si eliminamos las distorsiones causadas por la diferencia de precios entre países nos dan unos $70.000 al año, lo que lo convierte en una de las regiones más ricas del globo, y del país que nos ha dejado unas valiosas lecciones que espero que anoten hoy. La comedia no es para todo el mundo, y nunca juzguen a un libro por la portada. Podría tener cocaína. Mi nombre es Sergio, viva el narcobarco, y me despido. Sergio, ¿estás seguro de que no van a haber problemas por el dinero que sacaste del presupuesto de las viviendas sociales para comprar los muebles que nos robaron?
Sí, amigo, ¿qué es lo peor que puede suceder?